la semana pasada. Vamos a compartir pantalla. Un temita que había quedado de la unidad 3. ¿En qué práctico van? Hoy empezamos el 14, El si no me 14. equivoco. Entonces, este tema que voy a dar la parte teórica, ya lo vieron en el práctico 13, ¿sí? Que es contingencia. Así, bueno, veamos. ¿Ven la pantalla, chicos? ¿Están viendo la pantalla? No, profe, no se ve. Ahora sí. Ahora sí. Está bien. Bueno, cuando ustedes vieron el práctico número 13, que vieron el tema de contingencia, y cuando hablamos de contingencia, estamos hablando de algo que puede llegar a ocurrir en el futuro, un suceso que puede llegar a suceder o no en el futuro. Obviamente, cuando este concepto de contingencia lo vinculamos al concepto contable, nos estamos refiriendo a aquellos hechos y operaciones económicas que pueden llegar a impactar en el patrimonio de la empresa, es decir, algún hecho, alguna operación económica que puede o no llegar a suceder en el futuro y que pueda tener un impacto desde el punto de vista patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Si lo analizamos y nos vamos a la resolución técnica 17 en el punto 48, ahí ¿sí? Nos define cuándo deberíamos considerar una contingencia. ¿Qué tipo de contingencia deberíamos registrar? En definitiva, cuando hablamos de contingencia desfavorable, ¿qué significa que sea desfavorable? Que ese hecho, esa operación en el futuro nos puede llegar a generar un resultado negativo. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el punto B, ¿sí? En el punto B que habla de estos tipos de contingencia, ¿sí? Bueno, si hacemos una clasificación de la contingencia, del punto de vista de los resultados, puede ser positiva. Y si la contingencia es positiva, es decir, si ese hecho, si esa operación en el futuro puede llegar a generar un resultado positivo, y a eso lo relacionamos con las variaciones patrimoniales, ¿sí? ¿Se acuerdan que las variaciones patrimoniales eran cuatro, o son cuatro, mejor dicho? Activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta y pasivo que disminuye. Y si hablamos que vamos a tener un resultado positivo, para que tengamos un resultado positivo, ¿qué debería haber? De esas cuatro variaciones patrimoniales, ¿qué debería pasar? Un activo que aumenta, Y activo que aumenta y la otra opción, pasivo que Pasivo que disminuye. disminuye. muy bien, activo que aumenta y pasivo que disminuye, cuando hay resultado positivo. Si es resultado negativo, o sea, si ese hecho económico, si esa operación económica es lo que nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Como resultado negativo, en ese caso, si es así, puede ser una disminución de activo o un aumento de pasivo, ¿sí? Estas son las en las cuales nosotros nos vamos a centrar, en estas, ¿sí? ¿Qué otra clasificación podemos tener? Según la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que ese hecho, de que ese suceso que es incierto, pueda llegar a ocurrir en el futuro? Una alta probabilidad de ocurrencia, es decir, que la probabilidad que ocurra es muy cercana a que suceda, una probabilidad intermedia y una probabilidad baja. Esto es muy importante porque las normas contables, como vimos recién, para que una contingencia se debiera contabilizar, tiene que reunir, ¿sí? Tres características. Y por último, que se pueda cuantificar, que se pueda indicar cuál es el importe, el impacto económico que va a tener ese hecho
en el patrimonio de la empresa. Hay algunas veces que se puede cuantificar, se puede decir qué importe es, y hay veces que es no cuantificable, que significa que no se puede determinar el monto, ¿sí? Que no se puede determinar el monto de ese resultado negativo. Si vuelvo a la filmina de atrás y vemos qué nos dice la resolución en el punto 4.8 y vemos cuáles son las condiciones para que sea una contingencia, dice, estos son los 3 puntos, que por algún, esto surge de la definición que vimos tanto de activo como pasivo, que por algún suceso del pasado, algo tiene que haber ocurrido para que exista una posibilidad en el futuro de que un suceso o un hecho económico impacte en el patrimonio de la empresa y esa probabilidad sea alta y que se pueda cuantificar. Es decir, cuando se reúnen esas 3 condiciones que vimos acá, debemos contabilizar en el patrimonio, en la contabilidad de la empresa. ¿Qué contingencia se puede presentar? Un poco lo que estamos viendo acá. Aquella que modifique el resultado y que debamos contabilizar. ¿Cuáles serían aquellas? Deben reunir 3 características. Que sea una disminución, sea un resultado negativo, que sea probable y cuantificable. ¿Qué significa probable? Que haya una alta probabilidad que ocurra y que podamos determinar el importe de ese suceso. Ustedes en el práctico 5 o 6, si no me equivoco, vieron previsión pagador incobrable. Ese era un ejemplo de una situación desfavorable que generaba un resultado negativo de un cliente, ¿sí? Y ese cliente se había originado con una venta, que ese cliente no se le pueda cobrar, que ese cliente se transforme en incobrable. Entonces, ante esa situación, ustedes en su momento, cuando vieron el trabajo práctico, analizaban la situación y si era así, deberían contabilizar esa contingencia. ¿Qué pasa? Podría ocurrir que no modifiquemos el resultado. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el hecho ocurra es una probabilidad no alta, o también se puede dar la situación de que no sea cuantificable. Es decir, pueden reunir 2 de los 3 requisitos. Por ejemplo, que la contingencia provenga de algún suceso en el pasado que me puede generar una contingencia futura. Pero la probabilidad no es alta. Se la puede cuantificar, pero ¿cuál es el tema acá? Que la probabilidad que ese hecho ocurra no es alta. Entonces, como esa probabilidad de ese hecho que ocurra no es alta, no se registra. O puede pasar que la probabilidad sea alta, pero no podemos determinar el importe, cuantificar el importe de ese suceso en el futuro. Tampoco deberíamos registrar. A lo sumo, como dice acá, en nuestro estado contable, a través de notas, se debe informar de ese suceso que podría llegar a ocurrir en el futuro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, Y la profe, o tercera, sea, sí, decime. los requisitos que tienen que cumplir para no ser registradas es que sean poco probables o no sean cuantificables. Exactamente, tal cual. Es así. A ver, que tenga una probabilidad intermedia, ¿sí? Porque si vamos a la tercera y estamos ante la situación remota, ¿qué significaba? Que la probabilidad sea baja, ¿sí? Si la probabilidad es muy baja que ocurra esa contingencia, no deberíamos ni registrarla, ni tampoco deberíamos informarla en notas, ¿sí? Entonces esas son las 3 situaciones que se puede presentar. ¿Quedó claro? Sí, Bien, seguimos. Por lo tanto, ¿qué es una previsión? Un poco lo que hemos visto cuando vimos el práctico 5 6, no recuerdo en qué práctico estaba, cuando hablamos de previsión pagadora incobrable, pero en este caso vamos a hablar de la previsión, ¿sí?, de pasivo.
hay una previsión cuando debido a una contingencia, es decir, debido a un hecho futuro que puede llegar a ocurrir o no, que tiene una alta probabilidad que ocurra y que se pueda cuantificar, puede originar una disminución de activos. Por ejemplo, la previsión para pagador incobrable. O puede generar el nacimiento de un nuevo pasivo. Nosotros lo que vamos a ver ahora son las previsiones, ¿sí?, originadas a un nuevo pasivo. Porque la previsión por disminución de activos la vimos cuando vimos previsión para pagadores incobrables. Entonces tenemos previsión para disminución de activos y previsiones para aumento de pasivo. Las dos, ¿qué generan? ¿Resultado positivo o resultado negativo? Un resultado negativo. Muy bien, un resultado negativo, tal cual. ¿Preguntas aquí, chicos? Bueno, si hablamos de previsiones para pasivos, por ejemplo, estos son ejemplos, no son las únicas. Puede haber previsiones para indemnizaciones, por ejemplo, indemnizaciones cuando se despide un trabajador por algún problema, por algún suceso que está ocurriendo, por ejemplo, hay una volatilidad en la cotización del dólar, hay una incertidumbre en el mercado de qué es lo que va a pasar con el producto. Entonces, la empresa puede creer que va a tener que disminuir la cantidad de empleados, con lo cual significa que tiene que despedir a empleados. Todo eso va a depender si en el futuro la situación sigue estando igual, con lo cual generaría un resultado negativo, ¿sí? Cuando hablamos de indemnización, en este caso del ejemplo, estamos hablando de la indemnización que se tiene que pagar a un empleado cuando se rescinde el contrato laboral. O puede ser por un juicio, la empresa tiene un juicio de un tercero en contra que puede llegar a generar un resultado negativo, por distintos motivos puede ser el juicio. Y otra contingencia, que el ejemplo que ustedes tienen en el práctico, ¿se acuerdan? En el práctico 13, garantía de productos. ¿Quién lo hizo? Creo que en el práctico tiene previsión por juicio y previsión por garantía de productos. ¿Es así? ¿O ya se olvidaron del trabajo práctico? ¿Ya se olvidaron? Sí, era así, profe. Bien. Seguimos. ¿Qué pasa? Supongamos que tengamos que constituir una previsión por indemnización. Un ejemplo que le di recién, que al cierre del ejercicio de X1, la empresa, analizando, como ahora que estamos a fin de año, analizando la situación económica del país y teniendo incertidumbre de la situación, decida constituir, supongamos que el cierre del ejercicio es el 31 de octubre, ¿sí? Con lo cual, la empresa cierra el 31 de octubre acá y, dada la situación actual del país, la empresa prevé que no va a cambiar, ¿sí? Es decir, que recién la elección está en el 16 de noviembre, entonces ella tiene que armar el balance acá, el 31 de octubre. Entonces, en función de esa información, la empresa prevé que si la situación del país no gana, si no cambia, perdón, si la situación del país no cambia, debería, ¿sí?, cerrar parte de una planta que está en Jujuy, con lo cual generaría despido de personal, con lo cual debería pagar indemnización. Entonces, en función a la situación actual, ¿qué haría la empresa? Y lo puede cuantificar, hay una alta probabilidad que la situación no cambie. Entonces, ¿qué pasaría? La empresa, ¿qué haría? Un asiento, indemnización por despido, a previsión, indemnización por despido. Esta cuentita, indemnización por despido, una cuenta de los resultados negativos, y la previsión, indemnización por despido, una cuenta de pasivo. Acá tengo aumento de pasivo, ¿sí? Esa sería la situación que estamos analizando. ¿Qué pasa? Al ejercicio siguiente, la situación, ¿sí?, sabemos con exactitud qué está pasando y qué va a pasar en el país. Primera situación, un poco lo veíamos cuando analizamos la previsión para deudor incobrable.
Si la previsión que habíamos constituido acá, es decir, los 1.000 pesos, es igual a la indemnización que tenemos que pagarle a los empleados por el cierre de la planta, el asiento que deberíamos hacer es cancelar ese pasivo. Previsión, indemnización por despido, 1.000 pesos, a caja 1.000 pesos. Esa sería la situación. Ahora, ¿qué pasaría si en una situación distinta la previsión es menor a los despidos que tenemos que hacer? Es decir, nosotros habíamos estimado un importe acá de cuánto, de 1.000 pesos, pero la previsión, los despidos es mayor al cálculo estimado. Entonces, pero la situación nosotros ya la veníamos observando acá. Entonces, ¿qué asiento deberíamos hacer? Previsión para indemnización de despido por los 1.000 pesos, y como la indemnización total pagada son 200 pesos, aparece esta cuentita que se llama área. La cuentita área es una cuenta del patrimonio neto, ¿sí? A caja por los 1.200 pesos. No es una cuenta del resultado, es una cuenta que modifica el patrimonio neto de la empresa. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Sí, profe. ¿Ninguna? Bueno, seguimos. ¿Qué pasaría si la previsión constituida es mayor al importe que hemos pagado de indemnización? Al importe que hemos pagado de indemnización. En este caso, cancelamos la cuenta de pasivo, previsión por indemnización 1.000 pesos, pero los despidos reales, acá está la cuenta caja, fueron de 700 pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ajustar el patrimonio neto, incrementando el patrimonio neto en 300 pesos, usando la cuenta área, ¿sí? En esta situación, área, como tiene saldo acreedor, me está incrementando el patrimonio neto. En esta situación, donde área tiene un movimiento en el debe, en este caso me está disminuyendo el patrimonio neto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasaría? Lo mismo lo vimos con la previsión, que los despidos que se están generando corresponde a suceso ocurrido en este ejercicio. Con lo cual, estos despidos no los podemos vincular con esta previsión, porque nosotros esta previsión la habíamos constituido considerando una situación ya que existía en el ejercicio X. ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Cómo, profe, puede repetir? Supongamos que los despidos que se están generando son por sucesos o hechos económicos que se conocen a partir del ejercicio X+1. Por lo tanto, esta indemnización, estos despidos que estamos ¿Ya haciendo, no usamos? ¿cómo? Puede Esta- ser que ya no usamos la previsión exactamente, estos constituida. despidos no los podemos vincular con estas previsiones, con lo cual no podemos usar esta cuenta de previsión, sino que son hechos nuevos que están ocurriendo en el presente ejercicio. ¿Qué haríamos? ¿Qué asiento haríamos? Indemnización por despido a caja. Sí. Muy bien. Excelente. Indemnización por despido acá. Pregunta, chicos. Antes de pasar a la siguiente filmina, les doy 2 minutitos para que vean lo que tenemos en esta exposición de esta filmina. A ver qué duda tiene
y vinculando un poco con el práctico número 13 que hicieron, así me preguntan. Profe, si el despido es mayor que la previsión, ahí se utiliza área. Cuando la pregunta, a ver, la respuesta sería, cuando el total de indemnización pagado es distinto a la previsión, se usa área, ¿sí? Cuando es distinto, aparece la cuenta área. Ahora, puede ser que vaya en el debe o puede ser que vaya en el haber. ¿De qué depende? Ahí sí comparamos quién es mayor. Si el importe de los despidos que estamos pagando en este ejercicio es mayor a la previsión, a la estimación, la previsión es una estimación, a la previsión que habíamos calculado al cierre del ejercicio, entonces en ese caso tendríamos área en el debe, disminuyendo el patrimonio neto. Ahora, si esa indemnización que estamos pagando es menor al cálculo que habíamos estimado al cierre del ejercicio, en ese caso, área iría en la haber, aumentando el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vean bien la filmina, analicen bien. ¿Sí? Quiero que entiendan bien, así llegan bien para el parcial. Pregunta, chicos. No, profe. No, profe. No, profe. ¿Seguro? Bueno, vamos y continuemos. Vamos con otro tipo de previsión. ¿Qué otro tipo de previsión vieron en el trabajo práctico? ¿Ya no se acuerdan? La previsión garantía postventa. Bien, que son las previsiones, que son la garantía que dan las marcas en el caso que el producto tenga algún desperfecto. Es decir, si el producto llegase a tener algún desperfecto, entonces tiene que hacerse cargo o de la reparación o del reemplazo. Entonces también cuando la empresa de esa marca está vendiendo un producto, ¿sí? Está también dando la posibilidad que deba afrontar una garantía. Ustedes miren cómo, a ver, decíamos que debía reunir tres requisitos. Debido a un hecho del pasado, acá sucedió, sí, se vendió un producto. Entonces, debido a ese hecho del pasado, que se vendió un producto, puede generar una contingencia futura, puede generar un suceso, un hecho económico que puede llegar a impactar o no en el futuro. ¿Cómo se llama ese hecho económico? Garantía. Esa garantía depende de la marca, puede ser reparación o puede ser cambio de el producto directamente, ¿sí? Eso debe tener una alta probabilidad, ¿sí? Generalmente la compañía lo suele estimar cuánto puede ser esa probabilidad y también cuantificar. Obviamente que en función a la experiencia, en función a la puesta de calidad, al control de calidad que haya hecho los productos, la compañía en función a eso tiene la experiencia y puede calcular esa previsión por garantía del producto.
El razonamiento, si lo tenemos que registrar, va a ser similar a lo que vimos acá, ¿sí? Bueno, en este caso seguimos viendo el tema de juicio y, a ver, aguánteme en 2 segunditos, así, 2 segundos, por favor. Supongamos que al cierre del ejercicio analizamos la situación de la empresa, de los productos que se vendió. Entonces, en función a la situación de la empresa, el análisis de la empresa histórica, actual y futura que pueda hacer, supongamos que la empresa constituye, ¿sí?, una previsión en el ejercicio X, es decir, que va a constituir la previsión al cierre del ejercicio. ¿Están viendo la filmina, chicos? No, profe, no se ve. No, profe. ¿Y por qué no dicen, se quedan callados? Supongamos que tiene que constituir la previsión, ¿ahí la están viendo? Sí. Ahora sí, perfecto. Supongamos que tenga que constituir la previsión y la previsión que hace es reparación de productos en garantía a previsión por garantía. Esta es una cuenta de resultado negativo y esta es una cuenta de pasivo. Esto lo hacemos cuando, acá al cierre del ejercicio, teniendo en cuenta todos los productos que se vendió y la probabilidad de que debamos afrontar reparación de productos que están en garantía. ¿Qué pasa al ejercicio siguiente? Puede pasar que la previsión que habíamos constituido es igual a la reparación de productos que tengamos que hacer. Entonces hacemos previsión por garantía a caja, ¿sí? En el caso que le tengamos que restituir la plata, porque si le tenemos que reemplazar el producto, BDI caja, ¿qué pondríamos? Supongamos que tenemos que reemplazar el producto, ¿qué pondríamos acá? ¿Qué creen ustedes? Nosotros acá hicimos reparación de producto en garantía, previsión por garantía. Si le tenemos que devolver la plata, ponemos cajas. Pero si tenemos que reemplazar el producto, ¿qué ponemos? ¿Qué está saliendo? No está saliendo un producto, en este caso sería mercadería, ¿sí? Entonces, esto que estamos devolviendo, estamos reemplazando, hay una disminución en activo que es, por ejemplo, un celular. Estamos entregando un celular, no hay una venta, es el reemplazo de un celular, ¿sí? ¿Contra quién la cancelamos? Contra la cuenta previsión por garantía, porque nosotros ya acá habíamos constituido esa posibilidad que hay. Ahora, si al producto lo tenemos que reparar y esa reparación la pagamos con caja,
¿sí? Deberíamos acreditar la cuenta caja. Pero si tenemos que reemplazar el aparato, el celular, el bien, damos de baja el bien que estamos entregando contra la cuenta previsión por garantía. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, ¿qué pasaría si el monto que habíamos calculado es menor a la cantidad de reparaciones que tenga que hacer la empresa? Entonces tendríamos previsión por garantía, 1.000 pesos, a área, 200 pesos, y a caja, 1.200. Es decir, por todos los importes que tengamos que pagar por la reparación, suponiendo que sea una reparación, ¿sí? Suponiendo que sea una reparación. ¿Qué pasaría si la previsión que habíamos calculado es mayor a la reparación que tenemos que hacer en el ejercicio X más 1? En ese caso, ¿qué debemos hacer? Previsión por garantía, 1.000 pesos, a caja por 700 pesos, que es el monto de las reparaciones pagadas, y la diferencia a área, que van en el haber, con lo cual tenemos un aumento en el patrimonio neto. Acá área está en el debe, con lo cual, ¿qué tenemos acá? Tenemos una disminución del patrimonio neto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y la última situación, supongamos productos, ¿sí? Mercadería que se vendieron en este ejercicio. Que se vendieron en este ejercicio y que tengamos que reparar en este ejercicio. Con lo cual, la previsión que habíamos constituido acá no la podemos usar. Entonces, el asiento que haríamos es reparación de producto en garantía a caja. Supongamos 400 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la venta ha ocurrido en este ejercicio y la reparación la tenemos que hacer en este ejercicio. Con lo cual no podemos usar la previsión porque esta previsión la habíamos constituido al finalizar el ejercicio, ¿sí? Por toda aquella venta que habíamos hecho en el ejercicio X y que pueden llegar a reclamarnos en el ejercicio X más 1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando sean reparaciones que están en garantía de productos que se originaron por venta en el presente ejercicio, no podemos usar la previsión. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Pregúntate aquí, chicos. ¿Preguntas? Y vamos con la última. Vimos previsión por indemnización, previsión por garantía de producto y vamos a la previsión por juicio. El razonamiento es similar. En este caso, la empresa tiene en contra un juicio. Con lo cual, trabajando con los asesores legales, ¿sí? Debemos ver cuál es la probabilidad al cierre del ejercicio que en el futuro genere, ¿sí? Que esa contingencia se transforme en un hecho real. Si nos dice que la probabilidad es alta y la podemos cuantificar, el asesor legal nos asesora y la podemos cuantificar, entonces debemos hacer este asiento. Juicio y reclamaciones a previsión para juicio, previsión por litigio, ¿sí? Obviamente acá todavía no sabemos con exactitud qué es lo que va a pasar. Estamos esperando la sentencia del juez. Cuando tengamos la sentencia del juez, vamos a ver con exactitud la situación final de este juicio. Entonces, ¿qué pasa? Al ejercicio siguiente, como vimos hace rato, se pueden dar 4 situaciones. Una, que la previsión sea igual
a lo ocurrido en el ejercicio X más 1. Entonces, ¿qué haríamos? Previsión para juicio a caja por 1.000 pesos. Pero también puede llegar a ocurrir que la sentencia del juez sea mayor al monto que previamente nosotros habíamos calculado acá. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos la previsión y nuevamente aparece la cuenta área en el debe. Si la cuenta área aparece en el debe, me está generando una disminución en el patrimonio neto. ¿Quedó claro? Previsión es una cuenta de pasivo, tengo un pasivo que aumenta, y la cuenta juicio y reclamación es una cuenta de resultado negativo. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Vamos a la otra situación. ¿Qué pasa cuando la sentencia del juez es menor al importe que habíamos calculado acá? Como veníamos trabajando en el ejemplo, previsión para juicio, cancelamos la cuenta por 1.000 pesos, hacemos la salida de fondo, en este caso por 700 pesos, y la diferencia va a la cuenta área, que en este caso, como está en el haber, tenemos un aumento en el patrimonio neto. ¿Sí? Y la última situación, supongamos que se inicia un nuevo juicio en el presente ejercicio. Y la sentencia sale rapidísimo. Es un juicio abreviado y la sentencia sale rapidísimo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Qué asiento debemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Juicios y ¿Ninguno? reclamaciones en caja. ¿Cómo? Juicios y reclamaciones a caja. Perfecto, muy bien, tal cual. Acá tenemos un resultado negativo y acá tenemos un activo que disminuye, ¿sí? En este caso, como dije recién, este juicio es un juicio nuevo, ¿sí? Que se genera en el presente ejercicio, por lo cual no podemos usar esta previsión que habíamos constituido al cierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿Por qué sería Bueno, a caja ahí, profe? ¿cómo? ¿Por qué sería a caja, digo, en el último asiento? Porque vos estás pagando el juicio. Al igual que el primero, Claro, pero la diferencia es que sería el así. último, ¿cómo es el último? El último, ahí lo vuelvo a compartir. Ahí está. Sí, igual que el primero, pero no es igual el asiento. ¿Dónde está la diferencia? Míralo ahora. ¿Dónde está la diferencia? Vos estás viendo este Sí, que en el primer, contra este. ¿Hay diferencia? en el primero estoy pagando, pero se utiliza la previsión. Claro, el primero se está usando En la el último ya previsión. no se usa la previsión. El primero, ¿por qué se usa la previsión? Porque corresponde a previsiones constituidas acá, correspondiente a juicio que existieron en el ejercicio X.
En cambio, ¿y cuándo conocemos la sentencia? La sentencia la conocemos en el ejercicio x+1. En cambio, en esta situación, el juicio comienza en este ejercicio y la sentencia también sale en este ejercicio. Con lo cual no hay una previsión constituida para este juicio. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas, Ninguna, Santiago? profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Brisa? Bueno, No, ninguna, profe. bueno, Brisa. Bueno, chicos, nos queda la última clase que es el lunes que viene, ¿sí? Dentro de un rato ya le paso yo que es la unidad 5. El lunes que viene ya cerramos con la última unidad, que es la unidad 5. Ya le comparto la clase pasada más la filmina, ¿sí? ¿Preguntas aquí, chicos? ¿Preguntas? No, profe, gracias. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos el lunes que viene. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Hasta luego. profe. Chao, chao.